Dice la bendita palabra de Dios así: el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Amén. Gloria a Dios. Iba a leer pensando cuando estaba preparando el tema, pues leer todo el capítulo, pero vamos a cortarlo y solo dejar ese versículo y pues de allí extraer el consejo que Dios nos quiere ministrar a través de su palabra en esta tarde. ¿Cuántos creen en un Dios de propósitos? Que Dios no hace nada sin propósito. Dios lo hace todo con propósito. Y este mensaje, también tiene un propósito. Esta palabra tiene un propósito. Y es que nosotros entendamos que Dios escoge a las personas por su voluntad, en su soberanía, que Dios no tiene que preguntarle a nadie, ¿verdad? Pedir consejo a nadie para escoger a alguien. Por ejemplo, yo creo que aunque fui ungido por pastores, por apóstoles y fuimos ungidos al ministerio y enviados al ministerio, yo creo que ellos fueron vasos que usó Dios para lanzarnos ministerialmente, pero Dios no pidió consejo. Yo creo que en su soberanía Dios nos escogió, Dios nos eligió para que fuésemos instrumentos en sus manos. Y no hablo solamente en lo que es el ministerio, en cada área de nuestra vida. Y Dios escoge en su voluntad. Y a pesar del pasado de la gente, a pesar de las circunstancias, a pesar de la opinión de la gente, Dios va a usar de su voluntad para escogernos. Si no, nosotros estaríamos descalificados del ministerio. Creo que no hay nadie que califique por sí mismo a los ministerios, a los dones, a los llamados, ni aún a la vida eterna. Así que el tema de hoy va a llevar por nombre, así a grandes rasgos lo voy a predicar: instrumentos escogidos. Diga, instrumentos. Diga, escogidos. De nuevo, diga, instrumentos escogidos. Amén. Instrumentos escogidos. Creo que todos somos instrumentos de una u de otra manera, de otra forma. Todos somos escogidos, pero una cosa es ser escogido y otra cosa es ser un instrumento escogido. O sea, todos somos escogidos, pero otra cosa es ser instrumento escogido. La palabra escogido o escogida, ¿verdad? Porque hay también damas, dice que es el participio del verbo escoger, que a su vez proviene del latín escolligere. Yo sé que es difícil esto para que lo captemos, pero bueno. Del participio, es el participio del verbo escoger, y también viene del latín, que es la palabra excolligere. Y entonces está compuesto por dos palabras. Una es ex, que indica separación, y colligere, que es recoger o juntar. Así que, por lo tanto, su significado base implica la acción de separar algo o a alguien de un conjunto, generalmente por considerarlo superior o más adecuado para un propósito específico. Esto lo leemos pues del diccionario bíblico.
Y creo que está bien entendible que Dios escoge, o que la palabra escoger pues se reduce a esto, ¿verdad? A que somos considerados para ejercer, así lo veo, para ejercer un propósito específico en Dios. Algunos ejemplos quiero ver rápidamente en Israel. Primero Israel, Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Dios dice, tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Note usted, Dios escoge a Israel, escoge un pueblo, ¿verdad? Y le dice que los escoge para que sean un pueblo especial, un pueblo diferente, un pueblo distinto, ¿verdad? Para que todos los pueblos, más dice que todos los pueblos que están sobre la tierra. Una vez una persona me dijo, me dice, pero Leonel, tú eres cristiano. Por supuesto, soy cristiano. Dice, pero ¿por qué ustedes apoyan a Israel? ¿Por qué tú apoyas a Israel? Por supuesto, Leo. La Biblia dice que el que los bendice también va a ser bendecido. Entonces, Jesús viene de la descendencia judía. Entonces, por supuesto que apoyamos a Israel. Y él dice, pero ¿cómo apoyan ustedes a un Estado sionista? Y empieza a hablar que hacen esto, que hacen aquello, que hacen lo otro. Y ellos además son como muy creídos, son muy... Bueno, yo creo que son el pueblo escogido por Dios, son un pueblo especial, no lo digo yo, está escrito en la palabra. Y yo le creo a la palabra, ¿sí o no? No estoy judaizando a nadie aquí. No vamos a poner un kipán y no se trata de eso. Solamente quiero poner un ejemplo. Cuando Dios escoge, habían muchas naciones. Como dice Mateo, creo que es 20:16, muchos los llamados, pocos los escogidos, dijo Jesús. Son muchos los llamados, muchas naciones, pero Dios no se agradó de las naciones. Dios se preparó un pueblo especial y los escoge. Y cuando usted lee todo el contexto, les dice no porque sean mejores, no porque sean fuertes, más numerosos, no, porque Dios quiso escogerlo. Aquí es donde aplica la voluntad de Dios, ¿verdad? Puede que no te caiga muy bien una persona, pero si Dios la escoge, si Dios la selecciona, no importa si a nosotros nos cae bien o no. La situación es que Dios lo escogió. Pocas palabras, si te caigo mal, aunque yo sé que no le caigo mal, pero si te llego a caer mal, no importa. No importa definitivamente, porque el que escogió fue Dios. ¿Sí o no? Amén. Así que usted ya no se frustre, porque por lo que le digan, no, que me caes mal, no, que lo otro, no, que tú eres medio esto, no. Le cae bien a Dios, Dios te escogió y eso es suficiente. ¿Cuántos dicen amén? O sea que a ti no te va a ir bien en la vida porque le caigas mal a la gente o le caigas bien, te va a ir bien en la vida porque Dios te escogió. Gracias por su felicidad, hermano. Pero Dios te escogió a ti. Entonces, Dios escoge a Israel y aunque nos guste o no, una pequeña nación bien pequeña, es de las más poderosas del mundo. Tal vez se van a enojar los americanos conmigo, pero los americanos dependen mucho de Israel. Aunque usted no lo crea, por eso son bien aliados. Entonces, una nación tan pequeña, Dios quiso poner su voluntad en ellos. Y yo creo que Dios ha puesto su voluntad en nosotros. Dios puso su voluntad en ti, hermano. Dios te escogió a ti.
Dios te escogió a ti para que seas lo mejor de lo mejor en tu familia, en tu casa. Dios nos escogió y eso es lo que importa. A la iglesia, en 2 de Pedro 2:9, que nosotros lo conocemos bastante bien, dice, mas vosotros sois linaje escogido. Ahora en 2 de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido. Venimos de una línea, ¿verdad? De un linaje de gente escogida. Y dice que somos un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, quiero poner a Israel, pero también quiero poner a la iglesia. Cuando Jesús quiso formar un grupo, ¿verdad?, de gente que lo iba a estar rodeando, se fue a orar. Dice que oró toda la noche. Estuvo orando y él allí, hermano, dice que escogió, ¿verdad?, a los 12 que iban a estar con él. Y lo hizo por nombre, porque una de las cosas que Dios sí hace es que nos conoce por nombre. Dios nos conoce por nuestro nombre, por nuestro apellido. Yo he escuchado con mis oídos cuando Dios me ha hablado, Leonel, así. Pero yo he escuchado mi nombre cuando me han llamado. No una vez, varias veces. Leonel. ¿Se acuerda usted de Samuel? ¿Se acuerdan de Samuelito? Que estaba durmiendo ahí. Hermano, en el tabernáculo de reunión, ahí se quedaba durmiendo el hombre, el muchacho, porque era un joven. Era un niño todavía, un jovencito, y Dios lo comenzó a llamar Samuel. Y él no conocía la voz de Dios, no sabía que era Dios llamándole, pero lo llamaba Dios, y Dios se le comenzó a revelar a Samuel. Es decir, Dios nos conoce por nombre a cada uno de nosotros. Cuando Dios te escoge, hermano, Dios te conoce por nombre, te escoge y, por supuesto, Él es el que va a determinar para qué te está escogiendo. Porque no estamos hablando de salvación, sí, porque ya nosotros fuimos salvos, ¿verdad? Fuimos escogidos para salvación desde la eternidad. Pero estamos hablando de que Dios tiene planes con nosotros. Que Dios ha determinado hacer cosas con nosotros. Y entonces la iglesia, hermano, fue escogida. Y ahí dice para qué. Ser escogido de entre los llamados porque todos llamados, poco escogidos. Hermano, y ser llamado, imagínese el privilegio de Pedro, de Andrés, de Juan, de Santiago, ¿sí o no? De todos los apóstoles, el privilegio que Jesús le haya dicho, ustedes van a estar conmigo. Después Jesús entre esos 12 agarra 3, a Pedro, a Santiago y a Juan, y los tenía más cerca. Es decir, el hecho de ser escogidos por Dios es una gran bendición. Los llamados son una gran bendición. Cuando Dios te llama a un ministerio, Dios te llama a hacer algo, Dios te escogió para algo específico en el reino, eso es una gran bendición. Yo sé que a la gente le corre a las responsabilidades, dice, uy, no, yo no. Pero hermano, ser escogido es una gran bendición. Yo sé que a veces somos como Jonás, que salimos corriendo. Dios nos llama, hermano, usted es el privilegio de Jonás. Que Dios le haya dicho, váyase para Nínive y usted va a ir a hacer esto. Y él diga, no voy para Nínive, me voy para España, me voy para otro lugar. Y agarra un barco y paga el pasaje y se va. O sea, hermano, él no estaba valorando el llamado que Dios le estaba haciendo. Es una bendición, pero el problema está que cada, hermano, asignación que Dios nos da a causa de ser escogidos tiene un precio que pagarse.
Y ahí está el problema, que nosotros sí queremos ver la bendición, pero no queremos cargar con la responsabilidad que va a conllevar el ser escogidos. Pero aquí solo hay gente inteligente, gente buena, gente que no le temen a la responsabilidad. ¿O sí? El apóstol Pablo fue escogido por nuestro Señor Jesús. Mire, Jesús escogió a Pablo. Conocemos la vida del apóstol Pablo. Sabemos de que fue el apóstol a los gentiles. Sabemos que Pablo fue apartado, como él mismo lo dijo, desde el vientre de su madre. Pero Pablo no estaba ejerciendo aquello para lo cual Dios le había dado la vida. Al contrario, Pablo perseguía a la iglesia. Su nombre era Saulo primero. Saulo perseguía a la iglesia. Consentía en que encarcelaran a los miembros de la iglesia e incluso a que los mataran. Es decir, Pablo estaba ejerciendo mal su llamado. Había sido escogido desde el vientre, no para perseguir la iglesia, sino para guiar a la iglesia. Dios lo escoge, Dios lo había escogido. ¿Qué sucede? Que Jesús se le tiene que aparecer cuando él iba con amenazas de muerte buscando a los cristianos. Jesús se le aparece y lo deja ciego. Lo dejó ciego. ¿Por qué lo deja ciego? Porque este hombre estaba en el camino equivocado, estaba errado, estaba completamente, hermano, yendo contrario a su ministerio. Y Jesús le tiene que cambiar toda su mentalidad, porque había sido enseñado a los pies de Gamaliel. Era un hombre bien instruido, era un hombre que había estudiado mucho, hermano, y qué difícil es que alguien bien estudiado pueda reconocer a Dios. Es bien difícil, es bien difícil. ¿Por qué? Porque tienen mucho intelecto y creen que todo es a través del intelecto, que todo es a través de la ciencia, que todo es a través de esto. Por eso ganarse un médico es bien difícil. Ganarse un científico es bien difícil, es bien duro. Ganarse gente así es bien difícil, porque ellos están instruidos en su mente y creen que la vida se da de una forma muy diferente a lo que dice la Biblia. Entonces Pablo estaba con una mentalidad, él pensaba que estaba en el camino correcto, pero él estaba bien equivocado. Y cuando alguien está bien equivocado, lo único que resta es que el Señor se le aparezca. Por eso algunos familiares de usted, Dios va a tener que hacer algo y se les va a tener que aparecer. ¿Qué le parece? Se le apareció en el camino. Lo tira al suelo, del camello, del caballo o de lo que sea, pero lo tira al suelo. Y cuando está en el suelo le habla y le dice, mira, es duro dar cosas contra el aguijón. Está un aguijón, una aguja, hermano, y estarle... Eso es lo que Pablo estaba haciendo, porque todo el que está contra el evangelio y está persiguiendo el evangelio, lo que está es dañándose a sí mismo. Tal vez no lo siente en el momento, pero lo va a llegar a sentir. Entonces el Señor le dice, mira, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Por eso cuando la gente te hace daño a ti, no te hace daño a ti, estás tratando de hacerle daño a Dios. ¿Qué le parece? Así lo ve Dios. Por eso Dios dice, déjenme vengarme a mí. Pero nosotros queremos vengarnos nosotros. ¿Verdad? Pero dice la Biblia que le hablas, Jesús se le revela y le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿A quién perseguía él? A la iglesia. Cuando los brujos nos atacan a nosotros, están atacando al Señor. Si yo le contara todos los ataques que han venido, yo le he dicho a Dios, todo esto ha venido por causa del ministerio. Los ataques que hemos recibido es por causa del ministerio, por causa de que fuimos escogidos. ¿Cuántos quieren ser pastores? Ya no. Ya, mejor ya no, dijeron.
Pero hermano, es que con ser escogidos, con el llamado ministerial, con lo que Dios te ha dado, va a venir también persecuciones, ataques. Van a venir muchos enemigos que se van a levantar. Gente que tú no conoces, pero se hicieron tus enemigos porque fuiste escogido. Porque fuiste escogido. Fuiste un instrumento escogido por Dios. Hermano, no se preocupe. Cuando alguien es escogido por Dios, Dios lo va a cuidar. Dios lo va a guardar. Alguien que se alegre más con eso. Cuando Dios escoge a alguien, lo voy a repetir, Dios lo va a rodear, Dios lo va a estar guardando, hermano. Y el diablo no va a llegar más allá de donde Dios le permita que llegue. Si Dios tiene que sanarte, si te llegó una enfermedad y tú tienes a Dios que es tu sanador porque fuiste escogido. Usted fue escogido, Dios te puede sanar. Usted no va a necesitar cirugía. Dios mete su mano, hermano, extirpa lo que tenga que extirpar. No necesita, lo que pasa es que hay que creerle a Dios. Porque tienes que creer en tu propio llamado. Porque todo, escucha hermano, todo llamado, todo aquel que fue llamado como instrumento escogido por Dios, tiene que moverse en la fe. No puede moverse sin fe. Tenemos que hacerlo en la fe. Y el apóstol Pablo tiene ese encuentro con el Señor. Y lo que me gusta del apóstol Pablo es que no se negó. Al instante dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Allí está la victoria. ¿Qué quieres que haga? Y cuando el Señor le da la instrucción, vas a entrar a la ciudad, vas a llegar a la calle que se llama derecha, le da instrucciones dónde va a ir y lo dejó ciego. Por 3 días estuvo ciego. Hermano, ¿por qué lo deja ciego? Porque le tiene que borrar, hermano, toda esa memoria que él tenía de persecución contra la iglesia. Ahora tenía que tener una imagen nueva. Y tenía que entender que hay un Dios todopoderoso que te puede dejar ciego, pero también te puede dar la vista. ¿Sí o no? Un Dios que te puede cerrar puertas, pero también te las puede abrir. De hecho, así es Dios. Dios cierra y abre puertas. Todo conforme al propósito de Él con cada uno de nosotros. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, el apóstol Pablo, hermano, se ve en esa encrucijada de que ya no voy a perseguir la iglesia, ahora tengo que obedecer a Jesús, ahora tengo que seguir a Jesús. Y una de las cosas que Ananías le dice cuando ora por él y cayeron como escamas de sus ojos y recobra la vista, porque él había visto en visión a un hombre llamado Ananías que entraba a su cuarto y ponía sus manos sobre él y recobraba la vista. Ananías le dice: pero también se me fue dicho, yo le voy a mostrar lo difícil, lo duro, lo que es sufrir por el reino. Allí ya no queremos. Pero, hermano, aunque todo llamado va a ser, porque es imposible que los llamados no sean probados. Es imposible que usted tenga un ministerio o que usted tenga una asignación espiritual divina sin que antes usted sea preparado para ello. Y lo que te prepara para ello son los procesos. Todo instrumento escogido tiene, número 1, que tener un encuentro genuino con Dios. O sea, que hay gente que dice: no, yo tengo un llamado para esto, tengo un llamado para lo otro. Y nunca se encontraron con Jesús. Tenemos toda persona, escuche, toda persona que es un instrumento, no digo que tiene que no fue llamado, no, muchos llamados, pero que ese instrumento, como le dijo el Señor a Pablo, es porque va a tener un encuentro con el Señor, porque el encuentro con Dios es lo que nos cambia, porque Dios tiene que cambiar nuestro interior. Todo, hermano, toda esa podredumbre que estaba por dentro se tiene que ir. El odio que tenía Pablo contra los cristianos se tenía que ir. Porque hay gente con odio. ¿Sabe, hermano, lo que produce odio? Enfermedades.
Hay gente que odian, tienen cosas dentro de ellos y eso les provoca enfermedades, científicamente comprobado también. El odio es bien peligroso, por eso la Biblia dice que nosotros tenemos, y en la oración modelo dice que tenemos que perdonar, así como Señor, tú nos perdonas, nosotros también perdonamos. ¿Por qué? ¿Y por qué el Señor dice, aunque tú no hayas ofendido, usted vaya y pida perdón? ¿Por qué? Porque el perdón sana, el perdón libera, el perdón restaura a las personas. Hay gente que tiene llamados, que tiene cosas de Dios, hermanos, que Dios se las dio para que ejerza. Fueron llamados como instrumentos para hacer cosas extraordinarias, pero no quieren soltar lo que está dentro de ellos. Es preferible alguien, hermano, que no sabe mucho, pero que tiene un corazón sano. Porque de nada nos sirve a nosotros saber demasiado y estar con situaciones dentro. Mire, el ser llamados, el ser instrumentos de Dios, yo sé que usted ya no quiere ser, pero por si algún día se decide, el ser instrumento de Dios va a producir situaciones un poco complicadas que no las deseamos, pero que al fin nos van a hacer crecer. Porque Dios no lo hace para que nosotros seamos consumidos por los problemas, sino más bien para que nosotros crezcamos, maduremos. El apóstol Pablo dice que en primera de Corintios 15:32 dice, así como hombre, porque aunque era un hombre muy ungido, pero hombre al fin, dice, batallé en Éfeso con fieras. Dice, con fieras. O sea que hay muchas fieras batallando. ¿Usted ha batallado con fieras alguna vez? Nadie piensa en su compañero de trabajo, no, ese no es. Pero hermano, hay fieras. Mire, hay espíritus. Hay espíritus con los que hay que batallar. Espíritus familiares. Hermano, fieras. Pablo dice, yo batallé con fieras. Hemos batallado con fieras. A veces, hermano, usted se siente de una forma como decaído, como esto. Por allá hay alguna fiera batallando, luchando. Nosotros nos tenemos que levantar contra eso, contra las fieras. Ahorita se van a las fieras a enojar conmigo. Pero créame, hermano, que tenemos fieras que vencer. Decía David, si se levantaba contra mis ovejitas un león, esa fiera, yo la agarraba y la mataba. Si se levantaba un oso, yo lo mataba. Esas fieras, dice, yo las mataba. Usted sabe que David, hablando de David, ahí capítulo 16, después en su caso usted lo lee. Pero David fue un escogido de Dios. ¿Creen conmigo que fue escogido de Dios? Lo mismo que Saúl, los dos fueron escogidos. Uno terminó bien mal, otro terminó bien. Pero vamos a dejar a Saúl en paz, pobrecito. David, hermano David. Cuando el profeta Samuel, Dios le habla y le dice, yo quiero que te vayas a Belén de Judá y vayas a la casa de Isaí y me vas a ungir a uno de sus hijos para que sea el rey de Israel, porque de ellos me he provisto rey. Y él dice, ok, se va. Él dijo, ok, él hablaba así. Y se va para la casa de Isaí. Y la Biblia dice, le voy a resumir todo, que Samuel le dijo, santifícame a tus hijos, santifícate tú, porque vamos a ungir a uno de tus hijos. Lo estoy parafraseando como rey. Y dice que se santificaron. Y cuando venía Eliab, que es el hijo mayor, era alto, fuerte, que era uno de los soldados de Saúl. Y cuando lo ve venir, dice el profeta, ciertamente, el ungido de Jehová está enfrente de mí. Y Dios le habla y le dice, no,
Señor, usted se equivoca. No ponga la mirada en lo alto de su estatura, en lo fornido, porque yo lo desecho. Primero dijo él, el escogido. No, ese no era el escogido. No era él. Y el otro, no sé cómo se llamaba, Aminadab, no sé. Y le dice, ahí está el escogido. Tampoco. Y Samuel dice, tampoco a Sama lo escogió. Y pasaron 7 hijos que habían sido santificados, pero ninguno de ellos había escogido. Y Samuel le dice, ¿no tienes más hijos? Porque a ninguno de estos se escogió Jehová. Y él dijo, oh, sí, tengo uno, el pequeñito. ¿Dónde está? Está cuidando las ovejitas por allá. Dice Samuel, llámenlo, porque ciertamente hasta que él llegue no nos vamos a sentar a comer. No hay comida a menos que esté el escogido. Gloria a Dios. Y viene David, y cuando lo ve venir, hermano, hondureño el muchacho. No es cierto. Era rubio, dice, de buen parecer, de ojos. Escucha, hermano. Así era, así dice la Biblia. Lo vio entrar, dice, rubio, de ojos, ahí claritos como los míos. Y el muchacho, y le dijo el Señor, levántate y úngelo porque ese es. Ese es. Pablo en uno de sus escritos dice que a lo vil, creo primera de Corintios, a lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para humillar a los sabios y para deshacer lo que es. Escuche, ¿lo escogió Dios a David porque era fuerte? No. ¿Lo escogió porque tenía mucho dinero? No tenía. Lo escogió porque David tenía un corazón diferente al de sus hermanos y al de toda la nación. Dios lo escogió porque Él quiso escogerlo. Dios conoce todas las cosas. Y Dios lo llama a David, lo unge Samuel, hermano, lo ungió. Escuche esto. Usted no se desespere. ¿Cuántos han sentido unciones de Dios? ¿A cuántos Dios los ha ministrado, hermano? ¿Cuántos han tenido alguna idea, un sueño de Dios, una visión de Dios? Y usted dice, esto me lo dio Dios a mí, gloria al Señor. A David lo ungen como rey. Era un joven, un muchacho. Sin embargo, pasaron muchos años para que él llegase a ejercer su llamado. David no pudo ejercer su llamado hasta que fue quitado Saúl. Él no pudo ejercer su llamado hasta que no maduró, hasta que no creció, se hizo un hombre de guerra. Ahora estaba preparado para guiar a Israel. El problema de mucha gente, hermano, es que a veces corremos cuando Dios no nos ha dicho que corramos. Tenemos que esperar el tiempo de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vamos a dejar a David, vamos a dejar a todos. Y vamos a terminar con Jesús. En Mateo 12:18 dice, he aquí mi siervo, a quien he escogido. He aquí mi siervo, a quien he escogido. Mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Está hablando del Señor, porque esa es una palabra de Isaías que está rescatada en Mateo. Es una palabra que se está cumpliendo en Cristo Jesús. Dice, aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él. Todo eso lo vemos que le sucedió a Jesús. Dice, y a los gentiles anunciará juicio. Todo eso lo hizo el Señor, lo escogió. Dice que lo escogió. No es algo de casualidad. Las cosas que suceden a
aquellos escogidos, hermanos, no es casualidad. Dice, hay muchas bendiciones y hay muchas promesas para aquellos que fueron escogidos como instrumentos de Dios. Hay muchas promesas como se le dio a Pablo, se le dio a Jesús, muchas promesas que no vamos a entrar en ellas, son bastantes, pero en Romanos 8:33, y finalizo ahí, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Mire lo que dice Pablo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Usted sabe que a Satanás le encanta acusar más a los escogidos, así como acusó a Job. Pero dice la Biblia que Dios es el que justifica. Diga conmigo, Dios me justifica. Amén. O sea, que Dios es el que nos da la seguridad que como instrumentos que somos escogidos en las manos del Señor, ya Dios preparó todo para nosotros. Preparó todo para que nosotros podamos ejercer y para que nosotros tengamos una vida victoriosa, una vida abundante. Dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 4, 8 y 9, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. O sea, lo que el apóstol Pablo está diciendo, mira, aquellos que fuimos llamados, aquellos que somos instrumentos escogidos por Dios, podemos pasar por procesos difíciles, por persecuciones, podemos pasar por tribulaciones, podemos pasar por angustia. Seguramente usted ha pasado por eso también. Podemos tener apuros, podemos estar desesperados, pueden haber cosas en contra de nosotros, pero nosotros tenemos la seguridad de que Dios está con nosotros y que al final a los escogidos de Dios les va a ir bien. ¿Cuántos dicen amén? A los escogidos de Dios les va a ir bien.